Bueno, eh, este último video se relaciona más con las vías urinarias. Ya hemos hablado bastante del riñón, igual la parte molecular la veremos en clase. Vamos a pintar un riñón, los dos riñones de una vez. Vamos a pintar las pirámides. Se quedó asquerosa, pero bueno, más pirámides. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a pintar las vías urinarias. Ya dijimos, cálices menores que van llegando a cálices más grandes. Luego llegamos finalmente a la pelvis renal y desciendo por el uréter. Lo mismo lo hacemos acá. Cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. Estos conductos van a finalmente llegar a una vía urinaria que va a ser la vejiga. Me quedó inmunda esta vejiga, pero pues ni modo. Y finalmente, eso no es tan corto obviamente, esto va a dar origen a la tercera vía, bueno, a la siguiente vía que va a ser la uretra, que va a ser muy diferente si es uretra masculina o uretra femenina, pero ahorita aclaramos esto. Todas estas vías van a tener una característica que ustedes conocen desde hace mucho tiempo cuando hablamos de epitelios en segundo semestre, y es que desde los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, pero especialmente en la vejiga, hay un epitelio que cubre, que va a ser muy importante fisiológica, anatómica, histológicamente hablando, que se va a llamar el epitelio transicional o epitelio de transición o urotelio, porque solamente es exclusivo de las vías urinarias. Obviamente ustedes en anatomía van a ver otras cosas, van a ver por ejemplo que van a ver una serie de esfínteres, ¿sí? Vamos a pintar solamente uno aquí muy importante, el esfínter vesical, que dependiendo si se abre o se cierra, me controla la salida de orina o la no salida de orina, o la retina, o sea que va a servir de almacenamiento de la orina. Obviamente el sitio donde voy a almacenar va a ser en la vejiga. Uno no almacena, el sitio de almacenamiento no es la pelvis ni demás. Entonces, la importancia del urotelio, aunque es en todas las vías, es mucho más importante, es mucho más evidente en la vejiga. Entonces vamos a tratar de pintar esto. Vamos a hacer un corte, digamos que de este pedazo. ¿Listo? Si uno pinta el urotelio, pues si es un epitelio, yo sé que ustedes ya saben lo que voy a decir, esto es la membrana basal, y encima de esa membrana basal van a haber tres tipos de células. La primera, una sola capa, van a llamarse las células basales, porque están hacia la base. Luego van otras, que son las intermedias, varias capas de intermedias. Pero las que son protagonistas en la vejiga y en el urotelio como tal son unas células gorditas con la superficie convexa que van a llamarse las células en sombrilla. Ya se imaginarán por qué, porque tiene forma de sombrilla, se ven como con cúpula. A veces ustedes también las pueden reconocer porque los núcleos se ven binucleados. De hecho, cuando a ustedes les tocó reconocer esto en segundo semestre, se daban cuenta que la forma de reconocer el urotelio era porque se veía la concavidad, eh, perdón, la superficie convexa de la célula sombrilla, y porque a veces se veían binucleaciones. Eso era la forma de ver. Ustedes entienden que lo que va a ver acá va a ser orina, y yo no puedo dejar que se me meta la orina por acá. Eso sería gravísimo. Entonces, tiene que haber mecanismos, y ustedes saben que el primer mecanismo para
impermeabilizar un tejido va a ser el tipo de uniones. Ya sabrán qué tipo de unión es el que se espera que haya acá. Aquí van a haber uniones ocluyentes. ¿No? Pero tenemos un problema. Y es, ¿cómo hacemos para que un órgano que va a acumular y va a acumular y va a acumular orina que llega y que llega y que llega y que llega, ¿sí?, se expanda ese epitelio sin soltar las uniones? Esa es la clave del epitelio transicional, por eso es un epitelio aparte. ¿Sí? Pues es un epitelio estratificado y lo ponen no como cúbico, cilíndrico ni nada de esas cosas, sino lo ponen epitelio transicional por esa capacidad que él tiene de distenderse sin perder su impermeabilidad. Es un epitelio muy impermeable, ya sabemos por qué. Se ha dicho que hay dos maneras, bueno, hay varias maneras, pero dos muy importantes en que el epitelio hace esa expansión. La primera forma, y eso se alcanza a ver histológicamente, es que a veces en las placas de histología uno ve como un poco más teñida esta zona, como lo pinté acá, como lo pinté acá. Se ha visto que este epitelio almacena, tiene en las subapicalmente, debajo de la membrana apical, como reservas de membrana plasmática, y en la medida que se expande, pues coge esas reservas y las pega, y la célula que antes era así, ahora como tiene más superficie que pegó, pues se expande, porque pegó más membrana plasmática. ¿Listo? La otra forma, como se ha descrito que este epitelio puede hacer esto de pronto no lo encuentran tan frecuente en los libros, es que sí se ha visto la importancia de las células intermedias, y se cree que las células intermedias tienen la capacidad de moverse, ¿sí?, como de desplazarse. Eso se llama sí, deslizamiento, sliding, le dicen en los artículos. Entonces esa capacidad de deslizamiento le permite también aumentar la superficie. ¿Listo? Otra cosa muy importante es que la superficie, esta superficie tiene que protegerse bastante y pues impermeabilizarse muy bien, y no solamente están las uniones ocluyentes que evita que la orina se me vaya intercelularmente por el espacio paracelular, mejor dicho, sino que también es importante proteger estas células, y para aquí en este sentido es muy importante, se secretan un grupo de proteínas, es una familia gigantesca, que se llaman las uroplaquinas. Lo vamos a ver mucho mejor en clase. ¿Listo? Eso por una parte. Ahora viene otra parte muy importante que uno tiene que tener en cuenta cuando habla de las vías urinarias. No solamente es el epitelio, también tiene que haber músculo. Entonces, debajo de ese epitelio, más profundamente, van a encontrar capas de músculo liso. ¿Listo? Pero en la vejiga es muy importante esa capa de músculo. ¿Listo? Y esa capa de músculo, que de hecho no es una capa, sino son varias capas, van a dar origen a un músculo muy importante, que ustedes van a ver en urología, ¿sí?, que se va a llamar el músculo detrusor. Y se considera que el detrusor tiene tres capas: una longitudinal interna, una longitudinal externa, y en la mitad una circular media. Entonces esas tres capas me conforman el músculo detrusor, que es el que se contrae cuando pues necesito orinar, pues se abre este esfínter, que es otro músculo, pero el detrusor se contrae y desocupa la vejiga. Ya saben que eso también tendría que modificar el epitelio. Y hay una cosa que ustedes tienen que pensar muy bien. Vamos a pintar en este dibujo. Aquí me quedo, bueno, aquí olvidemos que aquí hay un epitelio, aquí hay otras celulitas. Pintemos acá este espacio, el músculo, pues células musculares lisas, ustedes como un músculo liso cualquiera, como el que ustedes siempre han conocido. ¿Listo? Es muy importante, y cada vez se documenta más, la relación que hay entre el epitelio y el detrusor. ¿Listo? No solamente en esa contracción o relajamiento del músculo detrusor están interviniendo el sistema nervioso, pues pintemos por acá vías autónomas, sistema nervioso que está llegando ahí. ¿Listo? No solamente es esto, se ha visto que entre las tres estructuras hay una regulación, por así decirlo, paracrina, o sea que de la región
donde el epitelio es capaz de sensar cosas y estimular la contracción o relajación del epitelio. También pues la sensibilidad de la zona, ¿sí? Y se forma un trío muy importante de componentes que regulan toda la fisiología vesical, que espero que pues la tengan muy presente. ¿Listo? Ya para acabar, solamente me queda decirles una pequeña cosa. Si esta es la vejiga, ¿listo? De aquí sale la uretra, ¿sí? La uretra, pues en la primera parte va a ser epitelio transicional. En la parte más distal, ya casi saliendo, pues van a encontrar un epitelio estratificado cilíndrico. Pero es muy diferente si es una mujer a si es un hombre. Si es una mujer, pues directamente esta va a ser una vía independiente, la uretra va a ser corta. Pero en caso de que llegara a ser un hombre, ¿sí? Las vías urinarias se comunican con las vías espermáticas, que eso va a ser el abrebocas para los siguientes videos de cuando veamos el Hayes de reproductor. Si aquí yo pinto un testículo a un lado y al otro lado, ustedes vamos a ver en su momento que ahí se producen los espermatozoides. Hay unas vías espermáticas que sacan los espermatozoides del testículo, ¿listo? Y esas vías en su orden van a ser los conductos eferentes, el epidídimo, eso lo vemos mucho mejor después, los conductos, uno a cada lado, el conducto deferente, ¿listo? Y ese conducto deferente se va a unir con un conducto de una glándula que está por detrás de la vejiga, esto es muy esquemático, que se llama la vesícula seminal, una a cada lado. Cuando se unen estas dos vías, o sea, el conducto de la vesícula seminal, pongamos acá, vesícula seminal, cuando se unen esos dos conductos, va a haber un conducto más que se llama el conducto eyaculador, que llega a la uretra, uno por cada lado, a la uretra. Pero esa uretra, a donde llegan los eyaculadores, no está libre así como lo pintamos, está rodeado por un órgano muy importante, ¿sí? Que ustedes lo han escuchado 1.000.000 de veces, por aquí está, ¿sí? Ese órgano es atravesado por la uretra y atravesado por los eyaculadores, y los tres conductos se fusionan acá en el centro, y ese órgano se llama la próstata. De ahí ustedes entienden algo, es muy común que un crecimiento de la próstata obstruya la uretra y pues se acumule la orina y todos los síntomas de la obstrucción de la vejiga, de la obstrucción de las vías urinarias por un crecimiento de la próstata. Después de que sale de acá la uretra, ya con, pues obviamente nunca se, o sea, pues se cierran los esfínteres, se abren otros, pero o sea, pues uno no mezcla la orina con la orina con el semen, ¿sí? No se mezcla eso. Conforme sale la uretra, llegan una tercera glándula. ¿Cuáles son las otras dos? Ya las dijimos, la vesícula seminal, la próstata es la segunda glándula. Hay una tercera en los hombres que se llaman las glándulas de Cooper o bulburetrales. ¿Listo? Y esto más o menos está a nivel del piso pélvico. Y la uretra sigue, y una vez sale ahí de esta región, ¿listo?, se mete en un conducto, bueno, en una estructura que se llama el cuerpo esponjoso del pene. El cuerpo esponjoso del pene. Y esa uretra atraviesa ese cuerpo esponjoso hasta que finalmente llega al final del pene, ¿sí?, al glande, al meato urinario. ¿Listo? Y uno se da cuenta en ese dibujito que la uretra en el hombre tiene 3 regiones, a diferencia que en la mujer. La primera, la uretra prostática. La segunda, la uretra membranosa. Y finalmente, la uretra peneana, o a veces le llaman uretra, también la pueden llamar uretra esponjosa, porque está en el cuerpo esponjoso del pene. ¿Listo? Creo que ya acabamos. En clase pues miraremos muchas otras cosas, pues obviamente esa estructura necesito que la tengan muy clara cuando veamos todo lo que hemos visto en estos videos, pero ya en clase vamos a ver histológicamente cómo se ve, ya vamos a ver un poco más de moléculas, quién regula los espacios, el tamaño de las cosas, qué pasa, qué no pasa, y pues obviamente ustedes complementan esto muy bien con las clases de fisiología,
bioquímica, patología, pero ya teniendo esto muy claro.